Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Pues espero que bien. Hoy, 10 de septiembre de 2022, para la historia. Y para más concretar, las 6:10:20 de la tarde. Bueno, ¿cómo ha ido la semana? Pues me alegro. Y si no ha ido tan bien, pues bueno, ya haréis algo para que vaya mejor. De salud, casi bien. Reconozco que me encuentro más cansado que otras veces. Pero bueno, supongo que son los calores y todas esas historias. Leí en todo esto del Facebook, no, del Google y todo esto, que puede ser debido a la pérdida de vitamina D. Bueno, esperemos que se recupere pronto. Pues sí, veremos a ver qué pasa este mes de septiembre. Puede ser que todo empiece a partir de la semana que viene. Ya sabéis que en Cataluña todo se empieza a mover después del 11 de septiembre. Antes es un absurdo empezar a mover nada porque no tiene sentido. Los ha habido y lo sé, que como yo, pues también habéis estado trabajando en agosto. Pero en el tema de relaciones con la gente, en el tema de negocios y cosas de estas, tampoco es que tuviera mucho sentido. Aplacé reuniones, bueno, para final de agosto y ahora empezaré las que tengo a partir de septiembre. En fin, hay una ley no escrita que si el agosto es el mes de las vacaciones, donde no se puede hacer nada casi, el septiembre es la entrada de la gente en el colegio, de los niños en el colegio, y prácticamente es también nulo. Es por eso que yo he decidido reabrir el tema de los churros a partir de octubre. Además, es el mes lógico de las churrerías, octubre. No espero nada, porque todo lo que he visto supongo que es lo que voy a seguir viendo. Lo que sí que estoy viendo aquí en la plaza que hay mucho menos afluencia de gente. Y eso está empezando a demostrar la desaceleración en la que nos estamos encontrando, ¿no? Bueno, haremos lo que podamos, ¿no? En estos tiempos tan extremadamente difíciles, que son incluso más difíciles de lo esperado, pues se hace muy complicado prever un futuro a medio plazo. Ya lo digo, es complicado. Además, no estamos en un sitio bueno. Es decir, no,
estamos en un sitio que es hostil, que se ha demostrado como una zona beligerante, negativa, ¿no? Desde un principio, desde siempre, por decirlo de alguna manera, ¿no? En todos los estadios de la vida. Con lo que, bueno, con esos antecedentes, pues también se hace complicado el poder ser un elemento de arrastre o de empuje, ¿no? Hacia esta zona, ¿no? En fin, lo que estoy viendo es eso, que cuesta mucho conseguir las cosas. Hay muchos problemas, hay mucha negatividad todavía. Y mucho arrastre del pasado, incluso en temas burocráticos, ¿no? El ejemplo mismo, hace poco, bueno, esto se firmó el viernes, ¿no? Un edificio que arrastra una carga de medianería, es decir, de muros medianeros. Teniendo en cuenta, pero la arrastra desde el año 1946. Ese muro era una carga que obligaba a construir un muro. Ahora bien, los que firmaron eso ya no viven hace tiempo. Y el edificio de al lado ya ha cambiado. Pero esa carga es un problema a la hora de solicitar una hipoteca. Te la conceden, pero no te entregan el dinero porque existe esa carga. Fijaos la situación. Es decir, estamos arrastrando cargas burocráticas, porque no deja de ser una carga burocrática que te perjudica ahora, ¿no? En fin, son sinsentidos. Después otros problemas añadidos de mal confeccionamiento de escrituras, donde no se recoge toda la superficie del inmueble. Sorprendente. Sorprendente que en el siglo XXI ocurran esas cosas. Y decir, bueno, a ver, ¿cómo puede ocurrir, no? Pero bueno, ocurre. Es decir, existe. Y nos estamos enfrentando a esas situaciones. Es decir, nos toca incluso solucionar esas cosas que nos están perjudicando ahora. Si nos dedicamos a solucionar esas cosas del pasado, ¿cómo puede ser que nos podamos centrar en el presente y en el futuro? Es que es imposible, ¿vale? Además, teniendo en cuenta que las soluciones que han estado dando hasta ahora no eran las correctas, ¿vale? Es que es todo tremendo, es todo lioso, complicado, y siempre hay alguno que son los pescadores, que llamo yo, que el a río revuelto, ganancia de pescadores, y que se quiere apropiar de lo que no es suyo y de lo que es del otro, ¿vale? Es decir, robar en el sentido más amplio de la palabra, hasta tal punto que son capaces incluso
de reclamar cosas que no son suyas. Ya digo que nos encontramos con situaciones extremadamente sorprendentes. Y todo esto solo papeleo, ¿vale? La verdad es que, y como me decían también este viernes, que eso genera un estado de desánimo y de cansancio, porque dices, eres impotente, todo eso te está generando una impotencia a la hora de actuar hacia tu cliente, ¿no? Porque tienes que dar un montón de explicaciones que no acabas de entender. Incluso tú mismo no las entiendes. Entonces dices, ¿cómo puedes dar una explicación que incluso tú mismo no entiendes o no comprendes, ¿no? Es incomprensible. ¿Qué pasa? Que bueno, hay gente que es esto, que monta una mentira y la intenta defender. El problema está en cuanto hay alguno que le sigue. Entonces, la ignorancia del resto la convierte en casi verdad. Hasta que viene uno y dice, oiga señores, esto no es así. Esto es de esta manera. Entonces esa persona se convierte en un bicho raro y además en el malo de la película, que es lo que le pasó a mi amigo, ¿no? Se convirtió en el malo. Pues, pues bueno, hay que empezar a defenderse y atacar. Simplemente con algo tan sencillo como demuéstramelo. Dame esta documentación en concreto. Yo necesito esto. Si me lo das y se verifica lo que tú me estás diciendo, entonces tendrás razón. Pero ese otro contrario no es capaz de entregarte esa documentación. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es falso. Y es mentira. Pero fijaos que estas situaciones hacen perder dinero. Porque posiblemente, en este caso no, pero en otros generan desconfianza. ¿Vale? Entonces, esas pretendidas personas hay que empezar a aislarlos. Y hay que decirles, no, mire, usted le pasa esto y su solución es esta. ¿Vale? Y hay que empezar, pues, a combatir esa mentira con la verdad y con la solución adecuada. Un error de metros no significa que esos metros que no están escriturados sean comunitarios. Lo que significa es que la escritura no está bien hecha y no están declarados los metros tal y como son. La realidad. Es decir, podríamos incluso aseverar que sí, que puede existir una falsedad documental, ¿vale? Porque no se está relatando la verdad. Y ahora, con el problema siguiente, al no estar bien relatada la verdad,
se está defraudando en el pago de impuestos. Bien. En fin, pues es el trabajo con el que nos estamos encontrando en los últimos tiempos. Ya os digo que estamos en una situación complicada. Y no es fácil, ¿vale? Es por eso que ante esa situación es por la que jugamos a la lotería, ¿no? Para que cambie esa suerte. Pero ¿por qué veo que a medio o corto plazo la situación aparece seguir siendo dura? Porque nos lo está demostrando la suerte día a día. Nos da algo, nos dice que estamos rozando, nuestros números salen, pero sigue existiendo mala suerte. Es decir, en los próximos tiempos seguimos enfrentándonos a una situación adversa y extremadamente negativa. Fijaos que nos han subido los tipos de interés. Los que ya se les haya revisado sus hipotecas no pasará nada porque venían con los intereses anteriores. Pero los que tengan revisiones en los próximos meses, bueno, tendrán una carencia de unos meses, pero poco más. Como no cambie la cosa a corto plazo, y no va a cambiar, nos enfrentamos a un enfriamiento de la economía muy, pero que muy duro, donde la gente no va a tener dinero, porque se lo van a quitar por el pago de las hipotecas, y por otro lado, no van a tener dinero porque lo van a estar pagando en una inflación descontrolada. No es la mejor manera para controlar la inflación subir el precio del dinero. Más cuando todo está desorbitado. Ataquemos a lo que realmente está generando el problema. ¿Qué está generando el problema? ¿Las energías? Pues bueno, es que no deberíamos seguir dormidos frente a esas situaciones, ¿no? O deberíamos tener más previsto que podía estallar un conflicto o por qué se quedó cortado el gasoducto en los Pirineos. ¿Por qué no había un problema? Pues aquí están los buenos dirigentes, los que se adelantan al problema. Quiero más gente de ese tipo. Y por decirlo de alguna manera, pues el gobierno de Mariano Rajoy se adelantó.
hoy no vale con contestar y decir, no, mire usted, es que entonces no existía el problema, ¿vale? Eso no quiere decir que no vaya a existir, ¿vale? Entonces, bueno, fijaos que yo monté el centro de negocios para tener oficinas de alquiler para cuando llegara el ingreso cero, es decir, para esta época. La época ha llegado, pero es que las oficinas tampoco están alquiladas. ¿Y por qué no están alquiladas? Porque la economía ha atacado directamente a ese sector del autónomo, de la gente dinámica, que debería estar ocupando esas oficinas. Eso nos obliga a reconvertirnos. Y es lo que llevo bastante tiempo pues poniendo en marcha, que es el alquiler por horas. ¿Cuál es el problema? La gente se mueve por dinero. Y esto es así, es decir, no es solo por el amor. Esto es Alicia en el País de las Maravillas y quedó ya en otro tiempo. Hoy la gente se mueve si ve dinero. Si no ve dinero, no se mueve. ¿Vale? Se mueve si ve que puede conseguir algo. Bueno, hasta aquí supongo que se entiende todo y queda claro. Es que es 1 más 1 es 2. ¿Vale? ¿Y cómo conseguimos hoy ser ese reclamo? Pues ser ese reclamo lo podemos conseguir si somos capaces de generar recursos, ¿vale? Si no somos capaces de generar recursos, evidentemente no se nos acercará la gente. ¿Vale? Por eso, lo único que tiene que ocurrir es que cambie nuestra suerte. En fin, y por eso, como digo cada semana, jugamos a la lotería. Fijaos un pequeño inciso, ¿vale? Fijaos, fue ayer, antes de ayer, falleció la reina del Reino Unido. 70 años de reinado. Una etapa importante de la historia del mundo. Tened en cuenta que prácticamente ha vivido todo el desarrollo más importante del ser humano. ¿Significa esto el fin de una etapa?
Me parece que cuando empezó el año existió la previsión de que un gran mandatario falleciera. Sí que es cierto que hoy los reyes, o por lo menos los reyes europeos, no tienen ningún poder, ¿vale? Pero la reina de Inglaterra sí que tenía un cierto poder, que era ese poder que le permitía seguir siendo reina. Y sobre todo de lo que se pueden llamar la Commonwealth, que es el Imperio Británico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Seguía siendo jefa del Estado de muchos países del planeta Tierra. En fin, eso no es fácil, te tienen que apoyar, ¿vale? Con lo cual, hoy, si una persona ostenta ese cargo vitalicio, que es el de la realeza o el de la monarquía o el del título de rey, es porque el resto, o hay una amplia población que lo permite, ¿vale? Pues puede ser esto el punto de inflexión y posiblemente el fin o una marca para determinar que estamos en un fin de ciclo, ¿vale? Sí que ha habido circunstancias que nos están marcando este tiempo como un punto, ¿no? La guerra de Rusia, por ejemplo, en Ucrania, puede ser una marca. La pandemia. Todos esta crisis económica tan larga que llevamos viviendo, los vaivenes políticos que estamos sufriendo, que los estamos sufriendo en España, pero que los están sufriendo en el Reino Unido. Es que en muy poco tiempo han tenido varios primeros ministros, ¿vale? Problemas de gobierno son tradicionales en Italia. Pues bien, o que en Estados Unidos pues un presidente no haya conseguido revalidar, ¿de acuerdo? Todo esto nos hace ver y prever que efectivamente estamos en un cambio, en un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Esto quiere decir que realmente estamos metidos en un buen problema. Y no lo dudemos, ¿vale? Por eso, semana tras semana, apelo a la suerte. Esta semana la lotería ha ido más o menos bien. Pues bien, de 42 euros hemos conseguido una recuperación de 36. Llevamos un buen saldo, nos faltan 2 sorteos. Podemos, si fueran como hoy, llegaríamos pues casi a conseguir un pleno. Es decir, que el mes siguiente nos salga gratis, ¿vale?
Pero bueno, ánimo y a por todas. En lo personal, no se están consiguiendo tantos objetivos, pero el número que ha salido hoy es un número variado del que aposté en teoría para los meses de julio y septiembre. Hoy me han vuelto a salir los números cambiados. Ha salido un 85.140 y de todos esos números los tenía todos menos el 4. ¿Vale? Pero como os digo, estaban repartidos de otra manera. Pero he tenido, y lo que os comento muchas veces, sobre las parejas de números, ¿vale? Fijaros, es decir, la lotería nacional, la del sábado y la del jueves, da como premios, da un primer premio y un segundo premio. Y después, a las últimas 4 cifras, pero no del primer premio, sino se extraen nuevas 4 cifras. Se extraen 4 números de 4 cifras que deben corresponder para dar premio con tus últimas 4 cifras, ¿vale? Y después hay otra extracción son 10 números de 3 cifras, de las 3 últimas cifras. Y después hay 9 extracciones de las 2 cifras y 2 reintegros más el reintegro del último número del primer premio. Nosotros hemos estado rondando siempre el reintegro, las 2 últimas cifras y las 3 últimas cifras. Hemos rondado centenas del primero y del segundo. Y números cambiados, ¿vale? Hemos rondado terceros y cuartos premios con números cambiados y una vez anterior a un cuarto premio, pero que no tuvimos premio. Pero nunca he conseguido premios de las 4 cifras, ¿vale? Que esto daría pues unos 150 euros. Pero fijaos en las 2 cifras, ¿vale? Ahora os voy a decir cosas de las 2 cifras. Lo que os digo muchas veces de las parejas de números. El 78 sale mucho. Es una de esas cifras que hay que tener siempre. Y hay que tenerla junta, 78. Da igual que sea al final o al principio. O entre medio. Hay que tenerla. También el 84. Esta semana han salido cifras que son que se repiten mucho, ¿vale? En estas nos ha tocado pues el 78 y el 89, 2 cifras que para mí pues, me son significativas porque soy nacido en el año 1978 y me trasladé a Valls de Zaragoza en el año 1989. Pero fijaos, tengo un número que es el 10.789, ¿vale? 78, 89 y 10 eran los 10 años con el que me trasladé aquí a Valls. Pues prácticamente este trimestre me parece que le faltaban solamente, creo que le faltan 4 euros para ya salir gratis este trimestre. El 75
es un número que también suele salir 75 y muchas veces el 57. Es decir, pensad siempre los números como unión de bloques de 2 o 3 cifras. Esta semana, por ejemplo, le ha dado al 8. Fijaos lo que os decía antes, ¿vale? El segundo premio, 88.581. Fijaos en ese 581, ¿vale? Yo lo tenía en ese orden, ¿vale? Ese es el número que os estaba comentando antes. Yo tenía los números en ese orden, 5, 8, 1. Pero entre el 5 y el 8 tenía un 0, entre el 8 y el 1 tenía un 0. Tenía dos números iguales. Pues fijaos los que han salido como primeros números. Dos números iguales, el 88. Es decir, la forma de los números es muy parecida. ¿Y qué es lo interesante? Mira, para mí lo interesante de esto es esto y lo siguiente. Lo siguiente es que mi previsión es que este número debería tener un buen resultado en julio y en septiembre. Cuando lo compré en julio, conseguí una centena del tercer premio, ¿vale? El primer sorteo. Después ya empezó a bajar, pero evidentemente hasta el inicio de septiembre, pues me había significado un coste de 15 euros. Con lo cual es un número que dices, bueno, si en 2 meses, que son 9 sorteos, me ha costado 15 euros, pues evidentemente puedo seguir apostando. Sí que es cierto que en el primer sorteo de septiembre no tocó nada, pero en el segundo ha tocado, porque acaba en 0, toca los 20 euros. Y fijaos cómo se ha acercado tanto en el primero como en el segundo premio. Es decir, tenemos que seguir jugando este número, sobre todo en estos meses de septiembre y de julio. Es decir, si este número tiene que tocar, tocará en estos periodos. ¿Por qué? Porque lo está demostrando. Está demostrando que los bombos están dando los números que tienen número. Lo que pasa que tiene que llegar el momento que los dé de una manera correcta. Es una... Es decir, cuando busquéis un número, pensad siempre en esto que os estoy diciendo. Siempre ocurre, ¿vale? Siempre, es decir, tarde o temprano, esos números que tienen esas formas darán premio. Porque además es su forma, es una forma, digamos, mucho más bonita, más sonora.
Bueno, espero que estos aprendizajes sobre la suerte o sobre la numerología os puedan servir. Básicamente porque vamos a necesitar la ayuda de nuestra suerte. Hoy he leído en Facebook en una noticia del Ballén, que a alguien de Montblanc le tocaron 20 millones de euros en el euro. Jackpot, ¿puede ser? ¿Sí? 20 millones de euros. Ahí es nada, ¿vale? Que seamos nosotros alguna vez que nos pase eso. Y dejemos paso al siguiente, ¿de acuerdo? No por eso dejaremos de seguir probando suerte con nuestros pocos números, porque no son muchos los que estamos jugando. Y hoy calculaba que una gran mayoría en este trimestre ya están saliendo gratis, ¿vale? O con muy poco coste. Esto que os estoy comentando de los números me sigue pasando en la primitiva. O incluso en el Euromillones. Llevo dos semanas que pruebo una combinación en el Euromillones en cuya configuración es muy similar a las que salen premiadas. Este viernes salió una combinación, digamos, con una forma muy parecida a la mía. ¿En qué sentido? En que había dos pares de números correlativos, ¿vale? Y después uno y dos pares de números correlativos. Yo tengo uno y dos pares de números que son correlativos. De otros números, pero en esa misma forma. Son combinaciones muy chungas, pero que si salen dan un primer premio. Y con no mucha gente. Porque no todo el mundo arriesga en esa dirección. Generalmente, pues, haces otro tipo de valoraciones, ¿vale? Pero fijaos, ¿vale? Que cerca. Es decir, eso podría haber ocurrido con otros números. Después, la primitiva, en la que juego simplemente 1 euro a la semana. No quiero jugar más. Simplemente esa combinación estoy convencido de que hay que jugarla hasta que toque. Y le sigue pasando lo mismo, se sigue acercando a la forma. Pero es que es sorprendente que la contrasto con el resto de sorteos de la primitiva y solamente le pasa esto en el sorteo del jueves, ¿vale? En el resto no. Con lo cual, eso me determina que esa combinación la tengo que jugar solo los jueves. O sea que fijaos, a veces la suerte te marca el camino, ¿de acuerdo? Porque bueno, hay que darse cuenta un poco también de esas cosas. Porque miramos y decimos, va, no ha tocado. Pero tenemos que mirar a ver si no ha tocado, cómo es esa combinación que ha tocado y cómo es la tuya. Si se parecen. No que los números sean iguales, porque claro, si son iguales, quiere decirse que te ha tocado. Pero tienen que ser como bueno, pues decir, imaginaos que tu combinación tiene pues un número que va del 1 al 10, dos números que van del 11 al 20, otros dos números que van del 21 al 30, así, ¿vale? Y este mismo sistema le ocurre a la combinación que toca, ¿vale? Quiere decirse esto
que te estás acercando, ¿vale? Y si esto de tu combinación pasa en un sorteo, no pierdas el tiempo ni el dinero, échalo en ese sorteo, ¿vale? Es como si dijeran, que estoy aquí, ¿no? Una llamada. Ya os dije hace mucho tiempo que estoy intentando algo que es muy difícil, que es controlar la suerte. Sacar, digamos, su sistema de funcionamiento. Entenderla. Entender cómo funciona dentro de su aleatoriedad y conseguir dominarla. Es muy difícil. Pero me estoy acercando. Y espero que mi método dé beneficios pronto. Bueno, sin más, se despide atentamente este que suscribe. Adiós.